Muy buenas noches, que Dios les bendiga a todos los que los sintonizan en este podcast bajo la producción de HS y nuestra página Carbono. Hoy le damos la bienvenida a nuestro amigo y pastor, lo voy a presentar así es, nuestro amigo y pastor y licenciado en Psicología General, psicoterapeuta clínica y maestro en la Facultad de Psicología, el pastor Francisco Mireles de la Iglesia Apostólica. Amén. Qué gusto estar aquí, estimado hermano y amigo. Gracias a todos los que nos sintonizan. Espero que esta palabra sea de bendición, que esta noche sea de mucha bendición para todos, que la paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes. Y pues vamos a entrar en el tema. Gracias por la invitación. Amén. Muchas gracias. Amén. Vamos a platicar bajo varios temas, pero el tema principal se llama el comportamiento del ser humano. El comportamiento del ser humano. Y quiero que vayamos rápidamente a nuestra Biblia. Ahí en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Y vamos a leerlo así rápidamente. Amén. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue enternecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Está un poquito largo el texto, pero es acerca de todo lo que queremos tomar en cuenta el día de hoy. Claro, es sin duda, pues como el título lo dice, ¿no? La culpabilidad del hombre. Así es. El apóstol Pablo le escribe a los romanos y les está hablando de qué tan culpable es el hombre, y hay una línea muy específica que yo creo que encierra todo. Dice en el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, la aprobación de nosotros, muchas veces me han preguntado, pastor, ¿por qué si Dios es todo lo que se dice, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, o sea, que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo en todos lados está? ¿Por qué no deja que
que todos le amemos y somos creación suya, somos sus hijos. ¿Por qué no hace que todos le amemos? Y yo me pongo a preguntar, le digo, si Dios quisiera lo puede hacer, pero ¿a quién le gusta el amor obligado? Yo creo que a nadie le va a gustar. Igualmente Dios nos hizo a imagen conforme a su semejanza. Entonces Dios no nos mandó a que sufriéramos, pero sí nos da una libertad de poder elegir. Y el amor genuino es lo que el Señor quiere. Por eso dice de la aprobación. Y yo creo que en eso se resume todo. Todo lo demás, pues sí habla de que se desviaron, se torcieron en su mentalidad y en su pensamiento. La mentalidad se tiene que dejar ver, porque es lo primero que entra. La idea, el pensamiento y el cómo activas ese pensamiento. Así. Y respecto a lo que tocabas, también mucha gente se pregunta, ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué los niños se mueren? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay infinidad de cosas? Son las consecuencias de las decisiones humanas. Por eso se llama el comportamiento del ser humano. El comportamiento. Porque todos le querían echar la culpa a Dios luego. Que Dios esto, que Dios tiene la culpa, que Dios aquello. Pero como dices tú, es la consecuencia del ser humano. Es la consecuencia del corazón apartado de Dios. El Señor mismo quiere que todos vengamos al entendimiento y que todos lleguemos a donde Él tiene destinado todas las cosas. Pero no nos obliga. El Apocalipsis habla que Él está a la puerta y llama. Y todo aquel que abre la puerta de su corazón, dice que Él va a entrar, va a cenar con nosotros y nosotros cenaremos con Él. Eso quiere decir que Él está dispuesto, pero no te obliga a nada. Si vemos que tenemos un Dios de misericordia, pero también tenemos un justo juez que juzgará a todos y a cada uno por las decisiones que tomamos. ¿De acuerdo? Bueno, para ya entrar al tema, nuestro invitado, como yo lo presenté, ¿verdad? Es licenciado en Psicología General. Amén. Psicoterapeuta clínico y maestro en la Facultad de Psicología. Sí, queremos ver este tema, tanto siempre ser nuestro tema que sea cristocéntrico, siempre que sea Cristo. Exacto. Pero queremos darle también ese punto de vista, que es mediante la ciencia y la psicología. Exactamente. Vamos a hablar, vamos a compartirlo desde el tema psicológico y del tema espiritual. Ok, primeramente la psicología. ¿Qué es la psicología? La psicología etimológicamente viene de las raíces griegas que significa logos, que es estudio, y la psique, que es la mente o el alma. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano a través de los procesos mentales. Y los procesos mentales se basan en el aprendizaje, el pensamiento, las acciones, la forma de inteligencia, en todo tipo de cosas cognitivas y no cognitivas. Pero tenemos que aprender que el comportamiento humano repercute en todas las esferas sociales. Así es. Como en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en la religión, en todos los aspectos. ¿Sí? El comportamiento del ser humano abarca mucho. Entonces hay algunas esferas que vamos a tocar. Bueno, te hago esta pregunta así al aire. ¿Qué le está pasando al ser humano? Lo vimos este pasado sábado. Ahí vimos las noticias en un juego de fútbol, lo que pasó, la violencia en el estadio. Y yo por eso hago la pregunta. ¿Qué le está pasando al ser humano? Gente sin escrúpulos, gente sin temor, gente sin miedo, golpeando a otra, aún estando inconscientes. Le están dando de palazos en la cabeza. Cuentan ahí en los testimonios que puntas de varilla les encajaban, los desnudaban para golpearlos. Eso ya es, eso de desnudar para golpearlos, eso también tiene que ver con algo psicológico. Eso es atroz. Eso es atroz, eso es lo más vil que puede haber. Que por eso te digo, vamos a tocar un poco el tema de lo que pasó en este sábado, ¿verdad? Hablando de la violencia en masa, todo lo que pasó, a ver si nos puedes compartir con eso, ¿no? ¿Qué está pasando con el ser humano? Pues mira, bíblicamente ya está escrito que en los posteriores tiempos el amor del hombre se va a enfriar, el amor va a menguar. Psicológicamente esto habla de un comportamiento
que genera un problema tan delicado. Hay mucha frustración en la gente. Hay mucha frustración, hay muchas cosas arraigadas. Y el ser humano lo que hace es buscar sacarlas. Busca un desahogo. Y aprovecha el momento para hacerlo. ¿Por qué? Porque es tanta la reprensión que tiene en su corazón o en las cosas que ha pasado en su vida que busca el momento, y cualquier cosa es un momento para explotarlas. ¿Sí? Hay algunos autores psicológicos como Gustav Jung, que él habla de la psicología. Gustav Le Bon también habla de la psicología de las masas, de cómo hay algo que se llama inconsciente colectivo, en donde esto afecta. Porque es una idea que se comparte en un nivel de masa. ¿Sí? Una idea corrompe a los demás y esa idea se va germinando. Muchos no saben por qué lo hacen, pero porque todos lo hacen, creen que es correcto. Así es. Y ahí es donde genera este tipo de calamidades, ¿no? Mas no saben el grado que puede llegar a afectar. ¿De acuerdo? El inconsciente colectivo es algo muy, muy tremendo, ¿no? Es aquello que se encuentra más allá de la conciencia de los seres humanos. Lo comentabas ahorita, todo eso, la gente, el humano, el ser humano se carga de todo eso. ¿Por qué? Problemas familiares, maldiciones generacionales, circunstancias socioeconómicas, maltrato. Todo eso viene arraigado y es donde, como dices tú, van y se vacían ahí. No precisamente tuvo que haber sido en un estadio de fútbol. Puede ser en la calle, en una riña, en una pandilla, puede ser en una fiesta, puede ser en cualquier parte. Y la gente es lo que busca, desahogar y sacar todo eso que están sufriendo, que están viviendo, algo que los tiene marcados. ¿Para qué? Para sentirse desahogados, para sentirse libres, pero es al contrario. Tanto más que sentirse libres, más se van llenando de odio, más van llenándose de rencor. Exactamente. Y lo veíamos ahí en las imágenes. Yo veía cómo los desnudaban y los golpeaban desnudos y todavía se tomaban una selfie y se burlaban y se reían. Es hasta dónde ha llegado el pensamiento del ser humano y hasta dónde... Yo creo que el ser humano es hecho para muchas cosas, pero se nos ha salido de las manos tantas. El ser humano, esas son las consecuencias de lo que te decía ahorita, las consecuencias de las decisiones que tomamos. El ser humano está perdiendo lo poco que lo hace el llamado ser humano. ¿Sí? Y en el sentido espiritual. En el sentido espiritual, no podemos hablar de algo espiritual cuando nunca lo hubo. Sí, bíblicamente hablando, son cosas que están aconteciendo. O sea, no me sorprenden porque la Biblia habla de ello. Va a haber violencia. Inclusive lo que se está viviendo a nivel de violencia, a nivel de pandemia, a nivel de guerra, a nivel mundial. A nivel mundial, pues son cosas que no nos debe de sorprender. No nos debe sorprender, Pepe, porque cuando hablamos de esto, hablamos de que esto ya está escrito. Inclusive dice que no nos turbe nuestro corazón. Al contrario, es algo que no podemos. Mira, una persona que tiene un problema es aquella persona que cuando ve una de estas noticias no se conmueve. Ahí tiene un problema psicológico. Hablando de la parte de la psicología. Uh-huh. Recuerda que la psicología estudia el comportamiento humano. Pero hay muchas corrientes y muchas ramas que cada una tienen una perspectiva, ¿no? La corriente psicoanalítica, la corriente humanista, la corriente conductista, la cognitiva, o sea, todas y cada una tienen una posición referente a cada escenario. Pero cuando hablamos de esto, hablamos de que tiene ya que conmovernos, o sea, tiene y no solo quedarse en conmover, sino tenemos que hacer algo, humanamente hablando. Uh-huh. Bíblicamente ya está escrito lo que va a pasar, pero humanamente, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para poder que
que esto se evite, o más se bien revierta, que se revierta, no que se evite, porque en realidad la palabra de Dios es clara. Tiene que pasar. Tiene que pasar. Jesús lo dice en Mateo 24. Él empieza a decir todas estas situaciones en donde el amor del hombre, el amor de muchos se enfriará. Y no se tocará el corazón para hacer estas perversidades. Oye, yo no digo que no sigas a tu equipo y que lo defiendas, claro que sí. Yo te soy sincero, a mí casi no me gusta el fútbol, porque casi no soy muy partícipe de esto. Pero veo esto y digo, o sea, la idea fundamentada por un líder, porque en realidad uno tuvo que empezar esto, y otro lo siguió, y otro lo siguió, y otro lo siguió, y al final de cuentas se contagiaron. Hubo una ligazón, hubo un enamoramiento de la idea y ejecutaron. Entonces, matar gente que a lo mejor no sabes por qué, por simplemente el hecho de tener una camisa del equipo rival. Y vamos a verlo también en las religiones, no solamente en el estadio, no solamente en el equipo. También ha habido guerras por la falta de, más bien por el entendimiento de quién es el Dios que es. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Hay un libro que se llama ¿Cuál camino? ¿Cuál camino? Y te toca todas hablando de religiones. Las fibras. El judaísmo, los vudús, te habla de todas y te pregunta ¿cuál camino? Y pues sabemos que como dice en la Biblia, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ese es el camino que debemos de seguir. Afuera de religiones es Jesucristo nuestro enfoque que debemos de llevar. Y lo decías tú, hermano, disculpa que te interrumpa, pero lo decías tú, no nomás simplemente esa violencia se ve generada en el fútbol. También decías tú en las religiones, ha habido peleas entre mismas, vamos a decirlo así, religiones, entre sectas, se ha visto peleas. En los mismos, se oye feo y lo vamos a decir, va para todo público, dentro de la misma iglesia se ha surgido una violencia, pelea por ministerios, pelea en grupos de alabanza, que yo toco mejor que tú y que yo canto mejor que tú, yo predico más que tú, yo predico mejor que tú, yo soy mejor pastor que tú, yo tengo 100, tú tienes 10. Y se genera una violencia. Y ya no tanto la mejor física, pero sí se hace una violencia muchas veces que es la que te empieza a... Deja tú, bueno, iba a decir algo, pero es la que no permite que mucha gente venga a los pies de Cristo. Toda esa violencia. De cierta manera nosotros provocamos que la gente no venga a los pies de Cristo, porque... Mira, yo siempre he dicho, yo le predico a mi iglesia, le digo, iglesia, tienes que aprender a que con tu testimonio, con tu forma de caminar, con tu forma de hablar, con tu forma de ser, con tu forma de extender la mano, con todas tus formas, en cómo tú te conduzcas y cómo te dirijas hacia la gente. Tú ya estás predicando a Cristo, desde cómo los veas, desde cómo hables, desde todas las formas. No solamente la violencia es física. La violencia se deja ver en diferentes esferas, te lo dije al principio. Uh-huh. La violencia se deja ver en todas las áreas: violencia familiar, violencia espiritual, violencia verbal, violencia psicológica, violencia de todo tipo, sexual, violencia. Hay muchos tipos de violencia, pero de cierta manera uno cree que solamente la violencia es cuando hay una agresión física, y ahí está el problema. Ahí está el problema, cuando crees que solamente eso es violencia. Pero violencia también es la discriminación. Violencia también es creer algo que no es correcto. El apóstol Pablo le dice a los romanos, en el capítulo 12 de los romanos, les dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo, sino que el que deba de tener. Que piense así con cordura. Y ahí tenemos que entender que nadie es más que nadie. Nosotros somos enviados a predicar el evangelio, predicar el amor de Cristo a través de nuestras acciones y de lo que hacemos. Amén. Amén. Te pregunto yo a ti, ¿en dónde entra? Vamos a meternos un poquito en lo espiritual. Dices, no hay espiritualidad, pero vamos a meternos un poco en lo espiritual. ¿En dónde entra el trabajo del enemigo ahí? No, pues entran en las... Mira,
La Biblia dice que el enemigo, o sea, que el diablo vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Si el trabajo del enemigo es hurtar, matar y destruir, él primeramente va a bloquear todo y va a sitiar todo. Recuerda que la lucha, o sea, sí hay, o sea, la espiritualidad es básica, pero si la conciencia está cauterizada, como dijo el apóstol, no vas a poder, no te va a poder conmover, y si no hay una conmoción, no va a poder manifestarse el espíritu. ¿Sí me explico? Sí, Ahora, no va a haber una misericordia, vaya. No va a haber algo ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Como hay una cauterización, pues tenemos que hacer un trabajo doble. ¿Cómo? En oración, en ayuno, tenemos que predicar, y que el Espíritu Santo haga la obra. Creo firmemente en que nuestro Señor Jesucristo hace las cosas, toca los corazones, trae al perdido, Él habla a la vida de las personas. Y si así como a mí me rescató y así como a ti te rescató, yo creo que puede rescatar a muchos. Pero para eso el enemigo trabaja de la manera en que bloquea todas las entradas para poder llegar ahí. ¿Sí? El enemigo va a trabajar para que no llegue la palabra. Las cauteriza. Yo puedo poner un ejemplo acerca de lo que dices de cauterizar. Parte de mi testimonio se encierra en un tema de violencia. Violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, violencia familiar. No precisamente tenía que haber golpes, pero una violencia familiar en el cual hacía daño a mi pareja. Era una violencia familiar. Hacía daño a mis hijas. No las golpeaba, pero sí con mi comportamiento. Ellas a lo mejor no eran felices. ¿Y a qué voy con esto? Cuando no tenemos el amor de Dios, no tenemos nada. ¿Por qué? Yo lo pude experimentar y te digo que en esos temas de violencia no tenías piedad, no tenías un remordimiento, no tenías misericordia conforme lo que yo hacía. Éramos fríos. No te importaba lo que la gente sufriera. No teníamos a Dios. Y uno veía a gente sufrir y se le hacía normal. No teníamos ese sentir de, como dices tú, de una misericordia ante la gente. De sentir, como decimos, sentir feo. Simplemente hasta ni lo soñabas. No tenías sueños malos, no tenías pesadillas. Porque era muy normal. Porque era lo que gobernaba en uno. La maldad. Pero cuando conocemos a Dios, es cuando nos cae el 20 y decimos, ¿sabes qué? En ese tiempo, ¿por qué no sentía miedo? En ese tiempo todo se me hacía normal. Y ahora que estoy con Dios, a veces hasta sentías miedo. ¿Te duele? Te duele, y a veces hasta de acordarte, dices tú, Chihuahua, ¿por qué llegué a hacer eso? ¿Hasta dónde estaba yo que llegué a hacer semejante cosa? Tú lo acabas de decir. En otro tiempo éramos otros. En otro tiempo. Ahora sí vemos las cosas que antes no veíamos. Ahora vemos cosas, o las pequeñas cosas, y vemos felicidad en las pequeñas cosas. Antes las pequeñas cosas las pasábamos desapercibidas porque no eran importantes, no era nuestra prioridad. Nuestra brújula, tanto emocional y espiritual, estaba enfocada y calibrada en otras cosas. En otras cosas, te poníamos nuestra fe en el dinero, tal vez en nuestros propios talentos, en nuestros carros, en nuestros egos, en nuestros carros, en todas las cosas, pero no era algo que para nosotros era preocupante. Vuelvo a lo mismo. Una persona que tenga un problema es aquella persona que se le hace normal ver a una persona muerta. Si en las noticias salen que mataron a una persona y tú dices, es normal, entonces tienes que analizarte y hacer una introspección, o sea, checar tu corazón para poder decir, tengo un problema, porque se me hace normal que caigan personas muertas. Y la sociedad ahorita ya lo mira con normalidad. Y entonces toda la sociedad tiene un problema. Tiene un problema desde el momento en el que tú normalizas
la muerte, normalizas el secuestro, normalizas el suicidio, normalizas la violencia, porque estás tan acostumbrado, estás tan acostumbrada a los gritos en casa. El adolescente, el joven, ¿qué es lo que pasa? Pasa que cuando escucha a papá y a mamá pelear, se le hace normal y cree que en todos los lugares tiene que ser así, y va repitiendo él un patrón. Es el patrón. Y ese patrón lo va repitiendo con las generaciones hasta que rompe. Hasta que rompe ese patrón, ya sea como con una buena resiliencia. Y la resiliencia es lo que buscamos hoy. Buscamos hoy en las familias, en los adolescentes, en los jóvenes, que tengan una buena resiliencia y que puedan tener y conocer, primeramente, que ellos son personas, que todos somos personas diseñados para poder trascender. Así es. El detalle es que estamos diseñados para ser felices, estamos diseñados para amar, estamos diseñados para ser seres amados. Yo creo que Dios nos mandó o nos hizo, no nos hizo, bueno, te pregunto yo a ti, ¿verdad? Tú tienes hijos para que sean felices, ¿no? Yo tengo Obvio. hijos, yo no traje a mis hijos al mundo para que, o más bien, no le pedí a Dios hijos o para que sufrieran. La idea es de que, quieras que o no, como padres, queremos darles todo. Así es. O más bien, lo medianamente posible, ¿no? De nuestras fuerzas, que no le falte al menos lo indispensable. Y que se desarrollen como seres humanos correctamente, ¿no? En su ámbito profesional, en su ámbito espiritual, en su ámbito emocional. Pero no queremos que nuestros hijos batallen y sufran. Igualmente el Señor. Nuestro Dios, yo creo que como creación, como hijos suyos, no quiere que nosotros suframos. Pero sí que aprendamos a tomar decisiones. Yo a mis hijos los voy a inculcar hasta donde yo pueda. Hasta donde ellos tomen su decisión. Y si esa decisión que ellos tomen, tienen que saber que hay consecuencias. Uh-huh. Cada decisión que nosotros tomemos trae una consecuencia. Ya sea en lo bueno o en lo malo, pero toda decisión trae una consecuencia, y esa consecuencia es en lo eterno. ¿Cómo en lo eterno? En la vida eterna o en el fuego eterno. Pero es eterno. La consecuencia va a ser eterna, porque es o en la vida eterna o en el fuego eterno. Y el fuego eterno no fue preparado para nosotros. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que el lago de fuego fue preparado para Satanás y sus seguidores. En otras versiones dice para Satanás y sus ángeles. No fue preparado para la humanidad. No. La humanidad fue preparada, fue diseñada para estar con Cristo, juntamente con Él. El Señor Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, para que donde yo voy, ustedes también vayan. Voy pues a preparar lugar. Si no hubiera, yo ya se los hubiera dicho, pero no, voy a preparar lugar. Entonces yo creo firmemente que tenemos un hogar allá, más allá del sol, pero nuestras decisiones aquí repercutirán allá. O allá o acá. Eso es lo que yo te digo. Ahora, psicológicamente hablando, el Señor Jesús era el mejor psicólogo. La psicología, la ciencia no está peleada con la Biblia. Nosotros creemos que la ciencia está peleada con la Biblia, pero el Señor Jesucristo siempre nos habló de principios humanistas. El Señor Jesucristo nos habló en todo momento de cómo a través de la fe, todo se regenera. Cómo a través de la fe todo se puede hacer. No, y nos toca un texto en el que dice que no paguemos mal con mal. Exactamente. Con eso nos dice todo: no pagues mal con mal. Si no, pues hacer el bien. Exactamente. En todo momento Jesús hizo milagros en todo momento, siempre y cuando hubiera fe. Uh-huh. Y siempre demostró amor en todo. En todo. Vamos a tomar el tema de la mujer adúltera. Cuando evitó la violencia. Evitó la violencia. Fíjate, en esta semana se celebró el Día de la Mujer. Sí, en estos días se celebró el Día de la Mujer. Y qué bonito es. Pero qué bonito es cuando somos parte de esa celebración. Y no solo es una excusa para los movimientos radicales que generan violencia. Ojo, Sí, porque yo soy una persona que está en contra
del machismo. Y del feminismo, Y también el empoderamiento. Bueno, ahí vamos a tocar cosas muy delicadas, pero en estos días se celebró eso. Entonces yo me doy cuenta ahí que los movimientos radicales han trastornado o se agarran de cualquier cosa para poder generar y fomentar violencia. Generan violencia. Ahora, yo estoy de acuerdo en que la mujer sea respetada totalmente. Tengo esposa, tengo hijas, tengo hermanas, tengo mi madre, o sea, claro que sí. Yo estoy en contra del machismo, estoy en contra también del feminismo radical. Estoy en contra de toda la violencia que se genere por cualquier cosa. ¿Sí me estoy explicando? Sí, o sea, sí. Entonces, valoremos y seamos de bendición para los demás. El Señor Jesucristo nos habla del amor propio. Y una persona que se pone a hacer, no, lo único que está haciendo es proyectar frustración, ansiedad, angustias, temores, como dice el Salmo 34. Ese es ahorita lo leemos, no sé si lo tengas ahí búscalo. Salmo 34, 4 y 5. Cuando hablamos de esto, ahorita quiero que la leas ahorita. El Señor Jesucristo en todo momento nos habla del amor propio. El Señor Jesús nos habla del amor propio, de qué tan importante es amarnos nosotros mismos para amar al prójimo. Uh-huh. Fíjate, en cierta ocasión Él dijo, ama a Dios. Dijo, 2 mandamientos nuevos les doy. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Ama a tu prójimo Como a ti mismo. Como a ti mismo. ¿Y cómo te amas tú? A veces ni siquiera nos damos el tiempo para podernos a meditar en esto. Queremos amar a todos, pero no nos amamos nosotros. El amor empieza por nosotros mismos también. Amamos a Dios perfectamente, le obedecemos correctamente, buscamos del Señor correctamente. Pero después sigue amar a nosotros mismos, a nuestra familia, para poder amar a los demás. No podemos dar nada de lo que no tenemos. Y si vamos a dar frustración, vamos a predicar frustración, vamos a hablar de Dios te puede salvar, Dios te puede bendecir. Y usted está bendecido, pues ahí la llevo. No, tenemos que hablar, dice, de la abundancia del corazón. Habla nuestra boca. Alguien dijo, habla el Facebook. De la abundancia del corazón habla el Twitter, no se trata de eso. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, yo hablo de amor cuando yo tengo amor para dar. Para eso tengo que estar sanando yo. Para eso yo tengo que echar afuera todas las cosas que me hacen daño. Salmo 34, 4 y 5, ¿qué dice? Dice, busqué a Jehová y él me vio y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Fíjate, busqué al Señor, busqué a Jehová, busqué a Dios. ¿Y él qué? Y él me oyó. ¿Y me libró? Y me libró de todos mis temores. Y dice que los que voltearon a verlo a él fueron alumbrados. Y sus rostros no fueron avergonzados. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Es lo que más me encanta eso. Porque si tú buscas de Dios, el Señor te libra de todas las angustias, te libra de todas las ansiedades, las depresiones. Yo creo firmemente, yo he visto cómo yo como psicólogo, la psicología de cierta manera choca un poco con lo que dice la Escritura, desde las posturas de algunos autores, como Freud, como Sagan, hay muchas personas que pueden chocar con algo que dice la palabra, pero yo veo que la ciencia es bíblica. El Señor en Jeremías dice que, y les daré pastores que os pastoreen con ciencia e inteligencia. Entonces veo que hay de parte del Señor. ¿De dónde proviene todo? En todo momento, cuando Él le habló a Job, desde el torbellino, desde el tornado, desde lo que estaba ahí, Él le preguntó y Job se dio cuenta que él era pues un ignorante delante de Dios. Y le dijo, oye, tú eres viejo, debes de contestarme. Y le dijo, ¿tú sacas a Leviatán con anzuelo? Tú le das de comer a las cabras monteses, tú sabes dónde, tú le das de comer a los leoncillos. Tú sabes los tesoros que tengo enterrados en la nieve para los días de la calamidad o días de la guerra. Diferentes versiones, ¿verdad? Lo dice.
O sea, yo me doy cuenta ahí que el Señor tiene todo bajo control, pero no nos puede descubrir las cosas grandes y ocultas, como dice Jeremías 33:3, si nosotros no le buscamos, no le creemos y no obedecemos en lo poco. Dice en lo poco. Ahora, alguien me dijo, los extraterrestres, bueno, pues a lo mejor yo creo firmemente en que hay otros seres, hay otras creaciones, porque el apóstol Pablo lo dice. Dice que, ¿quién podrá separarme del amor de Cristo? Y lo dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni demonios, ni ninguna otra cosa creada. ¿Alguien podrá separarnos del amor de Cristo? En Ezequiel también, cuando estaba Ezequiel en el frente del río Quebar, se le presentan todas las figuras, los seres vivientes que estaban. Y yo veo que son seres, son otra cosa creada por Dios, que pueden estar ahí. Pero nosotros somos creación de Dios y tenemos el privilegio nosotros de poder ser sus hijos. Y tenemos que caminar en esa mecha. ¿De acuerdo? Pues mira, eso fue por parte de lo mencionábamos nosotros, una violencia en masa, una violencia local, pero también hay violencia dentro de la familia. La familia. Padres, hijos, el padre contra el hijo contra el padre. Y se ha generado una violencia, y habíamos visto en las noticias que mismos padres matan a sus hijos, bebés, o igual un hijo mató a su abuela. ¿Hasta dónde ha llegado esa violencia? ¿Hasta dónde? Hay ¿cómo se dice? Una fiebre de esto últimamente. Está de moda. Está de moda, hay una fiebre ahorita. Ahorita se escucha que hay muertos en todos lados. Y eso es un problema. Es un problema social, psicológico. Porque lo normalizamos. Y cuando normalizamos la violencia, esto es un problema no solo de uno, de todos, la comunidad. ¿Cuál es la raíz de la violencia familiar? No hay mucho, o sea, no hay algo específico. Hay muchas cosas. Lo dije hace rato. Todo viene desde atrás. ¿Cómo fuimos enseñados? ¿Desde dónde vienen todas las cosas? Uh-huh. Antes, los problemas, ¿cómo se trataba al hombre? ¿Cómo se trataba? El hombre, si lloraba, ¿qué le decían? No llore, porque llorar es de ¿qué? De viejas. De viejas, de niñas. Así decía el abuelito. Uh-huh. No llore. No chille. No chille. No sea niña. ¿Qué hacía el hombre? Reprimía sus sentimientos. Ya no lloraba. Hablar de sentimientos para un hombre era del otro bando, era de niños. Trabajar la mujer no era correcto, porque la mujer estaba diseñada para estar ¿en dónde? En la casa haciendo el quehacer. Eso era, y eso era lo que predominaba, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día todavía hay gente arraigada. ¿Qué era lo de antes? Antes el hombre tenía que ser el proveedor como tal. Vamos a hablar de la cultura. No vamos a hablar vamos a hablar de la cultura. Uh-huh. Y cómo hemos transculturado. Aculturar es apropiarse de una cultura o de una tradición o costumbre ajena a nuestro país o a nuestra región. Y transculturar es evolucionarla o apropiarnos y cambiar esa cultura. Entonces, esa cultura que traíamos arrastrando era lo que venía. Entonces el hombre reprimía. Era bien mal visto el hombre darle amor a su hijo. Un abrazo, un beso. Era llegar y tenía que hacer eso. Y tenía que hacer lo otro. Y nos pegaban. La disciplina era más dura. Más dura. Te hincaban, te pegaban, te dejaban afuera. ¿Te querías bañar? Te dejaban afuera. No había comida. Tenías que trabajar. Una varita del árbol de ahí. Yo me acuerdo que mi papá me pegaba con una cuarta, con la que le pegaban los caballos. Y decía, te pego porque te quiero.
Y yo, pues no me quieras tanto. Mi mamá agarraba una vara de un árbol. Decía, no, imagínate, a veces la mojaba con dos, donde cayera. Sí. Y si pones las manos en las manos. Va doble, y si metes las manos va doble. Va doble, y te volteabas en la espalda. Y yo creo que le gustaba ponerme la marca ahí, pero ponía. Entonces yo veía eso porque a él, su padre se lo hizo. Así lo hizo. Y su padre de su padre lo hizo. Y fue hasta que rompemos la cadena, rompemos esa cultura. No estoy diciendo que las disciplinas de antes no forjaban, a lo mejor, hombres. Buenos hombres. Buenos hombres, no estoy diciendo eso, porque los hombres de antes, en este caso, sí tenían una mejor responsabilidad que los de hoy. Sí, no, ya a los 20 no quieren ni trabajar. No quieren trabajar, no se quieren casar, no quieren tener hijos. Estudiar. No quieren estudiar. Yo conozco uno de 20 que anda viendo a ver qué va a hacer de su vida apenas. Yo a los 20, yo ya andaba peleando la plaza. Ya había vivido muchas cosas. Por lo mismo, porque a temprana edad empieza uno a vivir el mundo real. Hoy el mundo real no existe. El mundo real está en esto que estamos haciendo, en las redes sociales. Las redes sociales es la ventana a todo adolescente, a todo joven, a toda mujer, a todo muchacho. Ahorita no se interactúa. Antes, ¿cuáles eran los juegos? Las escondidas, los atrapados, el voto, eran la bebeleche. Ahorita los juegos son Free Fire, Fortnite. ¿Cómo se llama el otro? El de guerra, no sé, el Call of Duty. No. Yo tampoco. Lo que pasa es de que tengo que... Yo como psicólogo tengo que ver todas esas cosas y las esferas en las que conviven los adolescentes y los jóvenes. Porque, mira, tú dices, yo no juego. No se trata de jugar. Se trata de saber qué es lo que están haciendo nuestros jóvenes y nuestros adolescentes con las cosas. Y eso que tú acabas de decir es lo que todos dicen. Yo no sé, yo no juego. Y te lo digo con todo respeto, Por eso, muchos de nuestros jóvenes, muchos de los jóvenes nos adelantan en la tecnología. Porque cuando tú apenas vas a revisar el celular, ellos ya guardaron todo. Sí, no, ya consumieron todo. Ya. Entonces, ahorita, ¿cuántas redes conoces? Redes sociales. A lo mucho Facebook. Y si acaso Twitter. Y si acaso el Instagram. Pero hay Snapchat, hay el Tinder, hay Hablo, hay muchas redes sociales ahorita que los muchachos utilizan. Y esas redes sociales, si no son manejadas correctamente, por ahí entran los diferentes peligros que nos podemos encontrar. Ahora, tú me dices, ¿de dónde viene la violencia familiar? Viene de muchas partes, viene de muchas cosas y sobre todo desde la cultura de antes, en donde no hay resiliencia, en donde fuimos acostumbrados y fuimos educados con una ley machista y también en las frustraciones que eso desencadena. Porque un papá frustrado, una persona frustrada, que él quería ser doctor, pero lo mandaron a trabajar al campo, que lo mandaron a ser mecánico, que lo mandaron quería ser doctor, y su papá dijo, va a ser mecánico como su padre. Y todo lo que quiere hacer, y ya está frustrado. Entonces, esa frustración se la comparte a su hijo. Y su hijo no va a poder llegar a ser más para allá. Y el hijo va a recibir lo mismo. Exactamente, entonces buscamos la palabra resiliencia. Digo, porque todo se entra en lo que es la violencia familiar. Estábamos hablando de los comportamientos, vamos a decir, de generaciones pasadas, y lo vemos también. Ahorita ya nadie se quiere casar, ya nadie quiere tener un compromiso, ya los matrimonios duran 3 meses, 6 meses, y van y se buscan otra, y por otros 3, 6 meses, y luego, pero en ese matrimonio ya dejaron un hijo, y luego van en el siguiente matrimonio, van y dejan otro hijo, y así se la viven, digo, no quieren un compromiso ya. ¿Sabes qué? Ya, ¿cuál es tu estatus social? No, pues soy, ¿cómo dicen? Unión libre. Unión libre, ya nadie se quiere tener el compromiso de casarse. Y eso mismo va generando una violencia. Desde ahí estamos hablando de una violencia y estamos viendo que no nomás la persona la está viviendo, sino que la mujer que dejó, porque esa mujer va a buscarse otro hombre.
Y ese bebé, ese fruto que tuvieron, pues va a decir, es normal. ¿Qué onda? Tengo 2 papás, tengo una mamá y ¿dónde soy? Y así se va a ir el otro y el otro y el otro y así van a ir creciendo todos. Hay una transgiversación, ¿cómo se dice? Una ruptura en el núcleo familiar. La familia está siendo muy trastornada. Y así se dice, bueno, trastornada o trastocada. Con las decisiones, vuelvo a lo mismo, las decisiones traen consecuencias. Un divorcio trae consecuencias. Una separación trae consecuencias y repercute en los hijos, repercute en el desarrollo de los hijos. No, esas consecuencias, y seguimos tocando el tema de violencia, puede generar hasta un feminicidio. Un feminicidio es cuando cuando matan a una mujer. Puede ser, pero también un feminicidio y un homicidio, pues es muerte. Es violencia. Es violencia, o sea, por donde la veas. No necesariamente tiene que ser un feminicidio. El hecho de que una persona mate a otra está mal. Y no solo eso. Violencia es violencia. Violencia es violencia. Bueno, lo estábamos viendo, vimos primero una violencia en masa, de gente que tocábamos de lo que pasó en el estadio. Vimos una violencia dentro de la familia, dentro del núcleo familiar, en la cual se destruye una familia. Y decías, tocabas tú el tema, el diablo vino a 3 cosas: a matar, a hurtar y destruir. En los 2 casos hay muerte, hay destrucción, hay hurto. Pero ¿por qué es? Es porque no, hay una falta de Dios. Es una falta de Dios porque nosotros sabemos que Dios es amor. Y el que no ha conocido a Dios, no conoce el amor. Es una falta de Dios. Exactamente. Sabemos que Dios es amor. Sabemos que el que no ha conocido el amor no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, sin duda, dijo, no recuerdo si fue Einstein, dijo que la maldad de los hombres es por la ausencia de Dios en sus vidas. Entonces yo creo firmemente que nuestro Señor quiere que todos y cada uno de nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad. Lo conozcamos. Sí, y yo creo que esto que estamos haciendo es para que sea de bendición para muchas personas que nos ven, que nos sintonizan en este video, audio, podcast. Agradezco mucho a HC Producción y a Carbono por darnos la oportunidad. Espero que no sea la última vez que nos inviten. Y si ustedes quieren algún tema, pues podemos ahí traérselos con todo gusto. Ahorita estamos hablando un poquito general en todas las cuestiones y con todo gusto podemos ahí responder sus preguntas, sus dudas, y en el nombre de Jesucristo, de la parte psicológica, la parte espiritual, la parte social, con todo gusto. ¿Sí? Hay muchos tipos de violencia. Y siguiendo ese hilo de violencia, yo lo repito, hablamos de masa, hablamos de dentro del núcleo familiar, y para acabarla viene esto de la pandemia, algo que termina frustrando más a la gente, ese encierro que pues a muchos los volvió locos. Muchos se murieron por el encierro, no más por la enfermedad, sino por el daño mental. Muchos se murieron por eso. Y se vivió una violencia. Bueno, ahí el tema de la pandemia yo creo que es un tema súper tocado, ¿no? Que ya se ha hablado, pero la pandemia es el principio de los dolores, ahora sí, como dice la Biblia. Y bueno, no exactamente el principio de los dolores, pero es parte de los dolores. La pandemia genera un caos, porque nadie estaba preparado. Nadie estaba preparado para una pandemia. Ni el gobierno estaba preparado para una pandemia. Las escuelas no estaban preparadas para una pandemia, los trabajos, muchos se quedaron sin trabajo, muchos se quedaron sin el sustento. Esto genera caos, genera paranoia, genera impotencia. El gobierno te cierra, el gobierno te limita,
te limita, y cuando te limita, si tú andas una persona que andas al día, o sea, eso genera un estrés, eso genera una ansiedad, eso genera una ira, un coraje, una rabia, eso genera enojo. Aunado, si se enfermó la persona, aunado, si algún familiar se enfermó o adquirió el virus, genera algo incontenible. ¿Por qué? Porque no hay una salida. ¿Para dónde te haces? El sistema, ¿cómo se dice? Hospitalario, ¿cómo es el sector salud? Colapsa, hospitales llenos, no hay oxígeno, se pelean por el oxígeno, se pelean por los tanques, hasta por los rollos de papel. No sé, nunca entendí ¿Por todo eso. se pelearon? Nunca entendí eso, porque la gente se peleó por el rollo de papel. Que a lo mejor van a hacer mucho del baño en su casa, o es lo primero que se me vino a la mente, pero dije, van a hacer mucho del baño en su casa, o no sé. Se acabaron todas las cosas. Entonces, generó a todos una conmoción, a todos. Muchos trabajamos en casa, muchos íbamos un día a la semana, entonces todo eso generaba incógnitas. Ahorita que estamos pues ya estamos al 100%, ya dijo el gobernador, ¿no? Que estamos al 100% en los espacios, ya podemos estar. Estamos a nada de que ya quitar los cubrebocas, de que no sean obligatorios. Se va a convertir en una endemia, la pandemia baja a una endemia, y pues esto ya, prácticamente ya estamos saliendo de esto, aunque quieras que no, pues los nuevos brotes, y ya no sé cómo llamarle esto, la verdad. Pero todo lo que dejó la pandemia fue negativo. En la persona fue negativo. Vamos a decirlo. Decíamos ahorita, muchos se quedaron sin trabajo, muchos trabajaron al 50%, muchos se enfermaron, muchos murieron, muchos quedaron dañados con secuelas físicas, con secuelas mentales, quedaron dañados con secuelas, y vemos, como lo decíamos ahorita, muchos no sabían a qué recurrir, hermano. A qué recurrir. Su recurso era ¿cuál? Estar al día a día con el gel, con el desinfectante, con el tapabocas, con la careta, con los lentes. Ese era su recurso, y nunca buscaron mucho de Dios. Exactamente. Seguía habiendo una ausencia de Dios. Y para ellos el antídoto era el cubrebocas. Y no salir, encerrarte y no salir. Yo creo que, bueno, tú comentas, fue algo negativo. Ok. Yo creo que esa palabra a lo mejor es un poquito directa. Creo yo que mejor la pregunta sería, ¿qué nos enseñó la pandemia? ¿Qué nos enseñó? ¿Qué nos dejó esta pandemia? Si al principio vino el estrés, vino la ansiedad, vino el ¿qué voy a hacer? Pero nos hizo salir nos hizo salir del confort en el que estábamos. Sí. Porque nos quitan lo que siempre creemos tener, materialmente, económicamente, algo sustentablemente, que nos damos cuenta que necesitamos de algo más grande que eso, y es la mano de Dios en nuestra vida. Así es. O sea, ¿qué nos enseñó la pandemia? Yo me doy cuenta que en la parte secular, en la parte del negocio, lo que más vende es el medicamento y la comida. La gente va a hacer lo que sea, no va a buscar psicólogo, no va a buscar ingeniero, no va a buscar mecánicos, no va a buscar arquitectos, no va a buscar plomeros, no va a buscar abogados. Fue a buscar medicamento y comida. Lo más rentable, lo más sustentable siempre va a ser el medicamento, porque la gente siempre va a querer estar bien. ¿Qué me enseñó la pandemia? En el nivel del negocio,
lo que deja es la medicina, la venta de medicamentos, el área de la salud. Porque el hombre busca siempre su camino a la inmortalidad. Así es. Querer vivir más, querer alargar su vida a través de medicamentos, de pastillas. Y nos damos cuenta que el hambre pues siempre la vamos a tener. Yo ahorita tengo bastante hambre, y ahorita me prometieron unos tacos de carne asada. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda ver qué me dejó en la parte espiritual. Que los que llegamos a un acuerdo los pastores y su servidor, bueno, entre todos, ¿verdad? Que el que andaba bien, o sea, espiritualmente andando, refiriéndome a los que están en Cristo, se mantuvo firme. Y los que andaban a medias aguas, que andaban con un pie en el mundo y un pie afuera, perdón, un pie adentro y un pie afuera, se fueron. Se terminaron de enfriar. ¿Repercutió? Sí, repercutió. Pero eso sirve, ¿para qué? Para darnos cuenta y no dejarle camino a la tibiedad. Porque la Biblia dice que o busca calientes o busca fríos, pero a los tibios, el Señor dice que los va a echar fuera. ¿Qué me dejó la pandemia? Me dejó el hecho de que yo tengo que innovarme todos los días, preocuparme más por mi salud, preocuparme más por mi comunión con Dios. La gente se fue, mucha gente conocida se murió. Yo creo que todos tenemos al menos una persona, o conocemos una persona que se murió en esta pandemia. Ya sea con las secuelas del COVID, ya sea con secuelas o en el mismo COVID, con el mismo oxígeno. Y todo eso, hermano, nos dolió. Mi padre se murió el año pasado y ahora en mayo cumple un año que murió. No murió de COVID, murió de otras cosas, pero fue durante la pandemia. Entonces, cuando hablamos de personas que murieron durante la pandemia, es COVID. Para todos es COVID. Es COVID. Pero no fue diagnosticado con eso. O el causa de la muerte no fue eso, pero fue dentro de. Entonces, creemos que todos fuimos sensibles y aprendimos a sensibilizarnos frente a todas las cosas. Los que tenían 2 tacos regalaron 1, los que tenían un poquito de más compartieron. Vimos alguna resiliencia en la gente, pero vemos que el regresar todos al estadio, al regresar otra vez todos, regresaron frustrados, encendidos. Es eso. Si nos ponemos a pensar, en realidad hubiéramos primero hablado de la pandemia y de ahí, ¿por dónde empezó? ¿Cuál es la raíz? Pues primeramente el encierro. No, pues y nos damos cuenta en el tráfico. El encierro y luego ya, un año, fueron casi 2 años. 2 años. Lo sueltan y lo primero que hace el ser humano, ¿qué es? Matar gente. Desahogarse. ¿Qué es lo que pasa? Mete una pelota bajo el agua. La pelota va a estar ahí mientras tú la planes. Si la metes más profundo, va a estar ahí, pero tú tienes que implica que esté ahí, que tú utilices tu fuerza. Cuando la sueltas, la pelota va a salir, sí, disparada. Es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno, o a lo mejor en este caso, tú le quieres llamar el gobierno, le quieres llamar Dios, pues tú le quieres llamar. De la parte espiritual y la parte gubernamental, nos mete a la casa, nos aplana. ¿Y qué hacemos? Salimos disparados. Y como cosa literal, disparados. Hay estadios, hay eventos y... hay de todo. ¿Qué pasa? Matan personas, se muere la gente. Qué peligroso es. Y que todo eso se basa al estrés, a la ansiedad, a la angustia. Porque ahorita estoy teniendo muchísimos casos de ansiedad. Muchísimos casos de problemas de fobias sociales. Uh-huh. Gente que no quiere interactuar con otras personas porque ya se acomodó en la parte en línea, en el home office. La gente ya no quiere regresar a sus trabajos. Se dio cuenta que le gustó más estar en su casa trabajando. Y ahí es donde me doy cuenta que sí hubo una trastocación con la pandemia. Esa es la raíz, entonces. Esa es la raíz. O sea, si nos ponemos a ver, ¿cuál es la raíz de toda la violencia?
Pues simplemente el que cuando tú no desahogas algo, cuando tú nos volvemos a la reprensión de los sentimientos, ¿por qué el hombre no quiere llorar? Bueno, ahorita sí yo lloro, tú lloras porque ya hemos comprendido, pero el hombre que ha sido inculcado desde unas raíces machistas en donde se les ha dicho que eso es malo, que los hombres no lloran, los reprime. Sí. Y los va a echar por otro lado. Esas lágrimas que no derramó, las va a derramar de otra forma. Se va a manifestar en otro tipo de violencia, en palabras. Va a humillar a su esposa, a sus hijos, va a humillar a su prójimo, o va con un botón con otras personas que también están reprimidas a hacer violencia en un estadio. Y pues ya sacamos en eso sacamos la conclusión de que todo eso es, bueno, yo lo saco que todo proviene de una ausencia de Dios. La ausencia de Dios en nuestras vidas. En el hombre. En nuestras vidas. En la vida de nosotros. Una ausencia de Dios te genera muchas cosas. ¿Qué pasa? El estadio. ¿Qué pasa? La gente. ¿Qué pasa? Rusia. La guerra. O sea, todavía no se considera una guerra mundial. ¿No? Pero Puede ser. rumores de guerra, dice la Biblia. Puede ser. Pero hay algo que dice, no os turbéis. Esto tiene que pasar. Eso tiene que acontecer. Entonces, no te turbes. Yo veo mucha gente, ¿verdad? Pero dice la palabra, no te turben, eso tiene que pasar. ¿Sí? Este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo para que el Hijo del Hombre venga. Esa es la respuesta. O sea, y me dicen, se puso a llorar la niña, y me dice, quiero guerra. Y porque empecé yo, porque prediqué en la iglesia, y le dije, hermano, imagínense, porque yo les digo, les empiezo a hablar un poquito de esta cosa que está pasando para que no se dejen guiar. Yo como pastor tengo que enseñarle a mi iglesia que las cosas que están pasando para que no se dejen guiar por otras cosas que pasan. Empiezan a paniquear y empiezan a sacar todas sus conclusiones. y la marca de la bestia, y la vacuna. O sea, empezaron, primero era el www. Sí. Y luego el tatuaje, y luego el www. El código de barras. Y luego el código de barras. Y luego ahora la computadora. El también. Sí, perdón, sí es cierto. Y luego ahora la vacuna. La vacuna. Y luego dicen ahí, esta historia continuará. Ahora a ver qué sigue. Porque yo me la puse en la izquierda, por eso dice la Biblia. Que me la pusieron en la mano derecha, yo me la puse en la izquierda, por si acaso, dijo un hermano. Entonces, porque estamos, hermanos, desinformados. La palabra de Dios dice que el pueblo se perdió por dos cosas: por falta de conocimiento y por desobediente. Entonces, si nosotros escudriñamos, no la quiero levantar porque está rosita, ahora sí que me la prestaron aquí. ¿Qué es lo que, si nosotros escudriñamos y nosotros pedimos discernimiento de Dios, Dios nos lo da? Pues también tenemos que leer, tenemos que obedecer, tenemos que sumergirnos en lo que dice la palabra. Y no solamente esto, dice que toda la escritura es útil y está inspirada por Dios. Entonces, es necesario buscar una información. Muchos decimos, Rusia, pero no saben por qué Rusia está actuando así. No saben por qué Rusia está actuando así. ¿Por qué? Porque él siente peligro para su nación. No estoy en contra de Ucrania, yo soy imparcial en todo esto, porque en realidad no tengo una postura, pero tenemos que saber. La OTAN, ¿quién es la OTAN? ¿Cuál es la organización del Atlántico Norte? ¿Cuáles son las características? Empiezan a invadir. Y te decía, mi niño empezó a llorar y se quería cuando dije la guerra. Empezó a decir, imagínense que Rusia viniera aquí a Laredo, Texas, o aquí en la frontera, y pusiera misiles. Estados Unidos rápidamente nos va a invadir. Porque no quieren, es lo mismo que dice Vladimir Putin. Dice, o sea, yo no ando poniendo misiles allá en México, ni en Canadá. Y les digo, entonces tranquilos, pero imagínense si cae un misil aquí cerquita, pues a nosotros nos lleva. Porque sabes que las bombas nucleares que ellos tienen, o que ahorita las potencias nucleares tienen,
son 10,000 veces más efectivas que la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Sí. Entonces, dijo Albert Einstein, y no me equivoco, si no perdónenme, soy humano, me equivoco. Albert Einstein dijo que no sabe quién peleará la Tercera Guerra Mundial ni cuándo va a ser, pero sí sabe cómo se peleará la Cuarta Guerra Mundial. Y la Cuarta Guerra Mundial se va a pelear con palos y piedras. Quiere decir que en la tercera se va a desaparecer todo. Sí. Y va a desaparecer todo. ¿Por qué? Porque, imagínate, con que tienen una sola bomba, todos tienen para tirar. Y la humanidad se va a descontrolar. Entonces, ¿es peligroso eso? El continente americano es el que va a desaparecer primero. Pues no, sabí que no me desaparezcan los tacos de bistec porque me pongo como león rugiente. No, son cosas serias que sí tenemos que pensar, Pepe. ¿Por qué invaden? Yo creo que ya sabemos todos quién es Crimea, quiénes son los dos territorios que declararon independientes. Estados Unidos también puede declarar Nuevo León, puede declarar Tamaulipas independientes y se inicia un conflicto y son guerras que cada uno tiene su verdad. Tanto Ucrania tiene su verdad, tanto Rusia tiene su verdad. Tanto todos, pero en este caso Estados Unidos es el que está metiendo en la cuchara. Como siempre lo ha hecho y mi respeto, ¿no? Yo tengo familia allá. Pero sí tenemos que entender una cosa. Jesús nos lo dijo, nos lo enseñó cuando dijo, oiréis rumores de guerra y se levantará nación contra nación. Dice en el 24, Mateo 24, el 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Qué dice? Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Te está diciendo y te está dando la fórmula. Mirad que no os, ¿qué? Turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Y te dice, pero aún no es el fin. Entonces, con esta esperanza yo me quedo. Y dice, se va a levantar nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes. Acabamos de vivir una. La estamos siguiendo, estamos tratando de salir de ella. Hambres. Hambre, yo tengo mucha hambre. Oye, el agua se está acabando. O sea, ¿te fijas? O sea, Cristo viene, eso sabemos. Y tenemos que difundir este mensaje. A toda la gente que nos mira, tienen que buscar de Dios, tienen que buscar el perdón de Dios. El Señor está con las puertas, los brazos abiertos, buscando que vengas a Cristo. Pero tienes que aprender y entender esto. Dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio, o sea, que ese es el principio de lo que viene. O sea, todavía vienen más cosas. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Anda ahí un profeta apóstol que según es el Cristo encarnado, que le llama al Espíritu Santo mamá y... tremendas distorsiones. Y por haberse, dice, multiplicado la maldad, vuelvo a la primera del estadio. El amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado fíjate, aquí te está dando cuándo va a venir Cristo. Dice que no sabe ni el Padre ni los ángeles, no lo sabe ni él ni los ángeles, solamente el Padre. Pero Jesús dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a las naciones, entonces vendrá el fin. Cuando nos damos cuenta que hay tantas personas que no conocen de Cristo. Bastante. ¿Sabes cuánta gente no conoce a Cristo en el mundo? Muchas. Hablábamos de las religiones, de la violencia en las religiones. Como los budistas, como los musulmanes, como los hinduistas. Los hinduistas tienen miles de dioses. Vacas y todo.
Fíjate, ahí el hambre que atraviesa se puede solucionar. Y se comieran sus vaquitas. Pues digo, ¿no? O sea, pero no se soluciona, porque para ellos es lo correcto. Y como dice, que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Esa es una falta de conocimiento. Entonces, respetable la cultura, pero tenemos que predicarles. No, y antes de cambiar de tema, a lo mejor se minimiza mucho lo del agua. Lo del agua aquí en Nuevo León. Pero sí está gravecito el asunto. Y la culpa no era mía, era de San Luis que no me daba. Pero no era... Pues, ¿cómo le hacemos? Va a haber guerra por agua también. ¿Va a haber guerra por agua? Va a haber guerra por agua. Entonces, sí es importante... Pero la solución está en una cosa, hermano. Jeremías 7. Déjame lo busco. A ver, vamos a buscarlo. Jeremías... O Crónicas. Crónicas, es en Crónicas. Ay, se me fue, espérame. Ya con esto ya para terminar. Segunda de Crónicas, Sí, 7:14. Ya ves. Sí, segunda de Crónicas. Vámonos a Crónicas. Para terminar. Está muy interesante. A todos los que nos miran en este podcast, le mando saludos a todos allá, a mis hermanos de la iglesia, a mi iglesia, la segunda de pesquería, a mi esposa, a todos por allá, a mis hijos, a mi mamá Petrita, a mi esposa Cristel, y a todos compartan esta 7:14, Segunda, ¿verdad? segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y este es en general. Esto es para todos. Violencia, Para hambre, todos. Guerras, destrucción, todo. muerte, enfermedad, Mi pasos dejo, mi pasos doy. falta de trabajo. Todo. Y dice así. En general, es en general todo. Esta cita bíblica es para todos. Dice, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué hermoso es eso. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra. Sanaré tu tierra. Pero dice en el 13. Entonces, espérame. Entonces no con ir a hacer una misa a la presa, ni con ir a hacer una tocada en la presa, con eso no va a llover, ¿verdad? Mira. Mejor primero dice que se convirtieran de sus malos caminos, ¿no? Primeramente es eso. Es que fíjate. Digo, ya con una misa ni con ir a tocar en la presa, con eso no basta. Creemos que podemos ir a orar por el lugar, así como Moisés levantó las manos. Sí. Así como podemos orar por el lugar, pero si tu corazón está en otro lado. Si no se humilla el pueblo, y si no oran, y si no buscan de Dios, y si no se convierten de sus malos caminos, así pueden hacer un vive latino ahí en la presa, no va a jalar nada. ¿O qué? No, pues es que mira, Dios actúa de diferentes maneras. Y nosotros podemos hacer 1000 cosas, pero si nuestro corazón está lejos de Dios, nada va a servir. No pasa nada. Dice que aunque hables nuevas lenguas, puedes hablar miles de lenguas, miles de cosas, pero si no tienes amor, No tienes nada. O sea, eres como un címbalo que retiñe, hace ruido, po. Pero no retumba. Pero vámonos al 13, lo que No dice. pega. No pega. Y apareció Jehová en el 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo,
te pide que te humilles. Y si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de los malos caminos. O sea, antes de que Él sane la tierra, tiene que haber una pauta. Tiene que haber algo. Vamos a decirle así, varios requisitos. ¿Verdad? Uno es humillarse. O sea, ¿qué quiere decir? Humillar, negarte a ti mismo y reconocerlo a Él. Reconocer a Dios. ¿Cómo? Pedirle perdón. Sí, claro. Y luego dice, invocar su nombre, porque ahí en ese lugar donde vas a invocar su nombre, tienes que orar, pero tienes que buscar su rostro y tienes que convertirte de los malos caminos. Ya no ser malo. Bueno. Ya no estar pecando. Puedes ir a aventar, puedes inclusive aventar una cruz ahí en la presa, aventaron cuerpos. Digo, sí, pueden echar, pueden cantar, pueden tocar, pueden aventar ceniza, pueden hacerle así. Pueden hacer una noche de vigilia. Pueden danzarle a Tlaloc, pueden hacer lo que quieran. Pero si no se convierten de sus malos caminos, si no buscan el rostro de Dios, si no oran de todo corazón, si no se humillan, o sea, si no lo reconocen, de nada sirve. ¿Sí? Y esto es para todos nosotros, no solamente para allá, también corta para acá. Tenemos que buscar a Dios todos los días, en toda hora y en todo lugar. La psicología no está peleada. Dios no está peleado con la psicología está peleada con Dios. Dios nos ama a todos y quiere que lleguemos al entendimiento de la verdad. En todo momento, nuestro Dios va a sanar. Recuerda, Salmo 34, 4. Y busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿La clave cuál es? Buscar a Dios. Buscar a Dios. La ausencia de Dios en el corazón del hombre es lo que genera toda la violencia. Genera toda la violencia. Bueno, pues con esto terminamos y esperamos que haya sido de bendición, que estas palabras, esto que nosotros les compartimos, pues llegue a todo el público y que los que no conocen de Dios sepan que la clave es buscar de Dios. Eso es el número uno. Buscar de Dios. Buscando de Dios, ya viene lo que compartíamos ahorita. Ya nos vamos a humillar ante Él. Ya vamos a buscar su rostro. Ya vamos a dejarnos de los malos caminos. Uh-huh. Pero tenemos que buscar de Dios. Exactamente. Y buscando de Dios, pues hay una restauración. Si estás pasando por problemas en tu casa, con la familia, con tu pareja, hay una restauración. En el trabajo, en tu negocio, hay una restauración. Dios nos quiere bendecir y Él dice en su palabra, ¿verdad?, que Él tiene más que darnos que nosotros lo que le pedimos. A veces nosotros le pedimos poco y Él nos quiere dar mucho. Pero somos nosotros los causantes de todo eso. Exactamente. Y ponemos como límite a Dios muchas veces, de que no, y que esto, que el otro, pero necesitamos buscar de Dios. Eso es todo, buscar de Dios. Es correcto. ¿Verdad? Buscad el rostro de Jehová. Dice la palabra, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Deje limpio su camino y vuelvas al Señor, que tendrá de él misericordia. Así es. Bueno, pues con esto nos despedimos y espero que haya sido de bendición y poder hacer otro podcast de otro tema. Si ahí en los comentarios nos dicen si les gusta, si no les gusta, o si lo borran o no sé. Pero lo hicimos también para tratar de llevar la palabra de Dios con lo que hablamos, hablar del arrepentimiento, hablar de buscar de Dios, hablar de las consecuencias de no tener a Dios en nuestro corazón, uh-huh. Todo lo que puede acarrearnos no tener a Dios. Uh-huh. Y pues agradecerle también aquí al pastor Francisco Mireles, uh-huh. Que nos haya aceptado la invitación. Igual estamos bajo la producción de HS. Esperamos que les haya gustado este podcast y poder hacer otro y ver de qué hablamos. De lo que ahí pongan ahí en los comentarios, ahí algún tema tabú que sí, en un tabú, si quieren que vayamos a la presa también a hacer un programa.
¿Qué se puede? Sí, pues sí. Ahí llegamos en el restaurante, ahí en los camarones. Bueno. No, con todo gusto estamos para servirles y pues ahí comenten, mándenle ahí un mensaje, o si quieren algún tema en especial, un tema tabú, porque hay muchos temas que no se tocan en la iglesia, como sexualidad, como hablar temas para adolescentes, para jóvenes, para los padres de familia, temas que son pecado, que se tienen que tocar porque mucha gente no los toca por miedo o por la desinformación. ¿Sale? Muchas gracias por su invitación. Dios les pague, Dios les bendiga. Y pues aquí estamos. Agradezco a HC Producciones. ¿Sí? Dios los bendiga, les dé más y adelante en el nombre de Jesús. Saludos a todos allá por la casa, a la Segunda Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús Pesquería. Allá estamos pastoreando en Pesquería. Cuando gusten, allá estamos. Que Dios los bendiga y pues saludos a mi familia, a todos por allá. Sigan mi página ahí, Psicología Integral para la Familia. Y la segunda, IAFCJ Pesquería. Y síganos las transmisiones. Venimos con cosas nuevas. En la página Carbono vienen cosas nuevas ahí que han estado preparando. Le pusimos una pausa ahí en el centro de rehabilitación. Traemos unos nuevos trabajos para seguir dando contenido de evangelismo. Y pues también igual agradecer a HS Producciones y mandarle saludos a mi pastor Esteban Zavala, de la Iglesia Cristo en la Roca. Y pues con esto nos despedimos y agradeciendo a todos y nos vamos. Adiós, muchas gracias, Dios les bendiga. Que la paz de Cristo esté con todos. Amén.